9 de la mañana, el próximo. No, pero. Ok, más para adelante. Protégelo. Más para adelante. Yuri Rodríguez. Bueno, muy buenos días a todo el equipo, el Dream Team de la radio, el equipo más influyente de los fines de semana, quienes marcamos las pautas de las informaciones que se van a conversar tanto sábado como domingo en el inicio también de la semana. Bueno, yo creo que hay muchas cosas de las que pudiéramos hablar, pero el día de mañana es el más importante por el tema de las elecciones. Y yo quiero traer aquí a colación un libro que hace mucho leí y me interesaría que nosotros hagamos una reflexión sobre lo que ocurrió en ese libro y sobre la realidad de lo que puede pasar en la República Dominicana. Hay un libro de Robert Louis Stevenson, que es un autor escocés, que es uno de mis autores favoritos de la lengua inglesa, que se llama Secuestrado, ¿no? Y en el que un joven, claro, un clásico como dice Ernesto, en el que un joven de campo, ¿no? Sus padres fallecen y solamente le queda vivo un tío, ¿no? Y él va donde ese tío a conocerlo, básicamente. El punto es que él se da cuenta que todo lo que el tío tiene le pertenece a él, ¿no? Que es parte de su herencia, y el tío lo que hace es cambiarlo, ¿no? Un intercambio con unos piratas y se lo llevan en un barco como una venta de esclavitud o de mercancía. El punto es que este joven pasa una travesía increíble de las tierras altas hasta volver a Edimburgo, en Escocia, y reclamar lo que es de él a pesar del engaño del que sufrió. ¿Y por qué yo hablo de esto? Bueno, porque últimamente nosotros hemos estado observando en las redes sociales una serie de informaciones que la única intención es desinformar. De gente que se ha atribuido personalmente una solvencia moral por encima de otras personas, diciendo que la información que ellos proyectan sí es legítima a diferencia de las otras. Pero Pedro. No. Yo sé a qué nombre y apellido tiene eso. No, yo no me refiero. Saludos a Altagracia. No. Seguimos, Yuri, seguimos, Yuri. Sí, y yo creo que de esa legitimidad y de esa credibilidad, de esa confianza que tanto se habla en este país, hay mucha gente que se la ha autoatribuido. Es verdad que nosotros tenemos el derecho como ciudadanos a protestar y a exigir nuestros derechos constitucionales y legales, pero sin embargo, cuando nosotros buscamos representatividad, para esa representatividad hay que pedir permiso. Y ese permiso se llama el voto. Nosotros estamos en una democracia representativa en el que a través de demarcaciones geográficas nuestros candidatos pueden decir, bueno, yo represento a tal o cual persona en esta demarcación. Pero ese funcionario público que puede ser del sector legislativo no ganó esa representación porque simplemente fue autoatribuida. O porque en una especie de lógica abstracta se vio consumada. Que mucha gente que le ha querido dar inclusive aquiescencia a un supuesto informe de Estado de los Estados Unidos. Esa misma gente que exige solvencia moral en nuestra sociedad. Pero es esa misma sociedad estadounidense que aprueba la pena de muerte. Pero son esos los que defienden los derechos humanos los que dan aquiescencia a ese reporte. Son esos también que se confabulan con ese reporte, los que llaman misóginos a Donald Trump porque le dice a una periodista que está de mal humor cuando le pregunta por qué tiene la menstruación. Pero luego nuestro rol de feministas también nos lleva a asumir ese reporte como correcto y efectivo. Pero también nuestro rol como investigadores en la sociedad y de tratar de descalificar toda información que tenga fin de desinformar. No, pero ese tipo de cosas nosotros no las cuestionamos. Si sale de ahí es palabra de Dios y punto. Es importante que nosotros como sociedad aprendamos a verificar las informaciones. Ahí vi yo también unos periodistas que salieron con una historia sobre un joven que no sé, que sufrió, parece un accidente en una pierna. Ese microrelato, como dice Guarocuya, hasta yo mismo lo pude haber escrito, porque no tiene ningún tipo de fundamento.
Entonces es importante que el día de mañana, cuando vayamos a votar, no nos dejemos confundir, porque hay mucha intención de tergiversar nuestra realidad. Y como bien sabemos, en términos comunicativos, la realidad no es la realidad, sino lo que la gente percibe de ella. Y hay mucha gente con la intención de crear una percepción de caos, principalmente del oficialismo. Y como bien mencionaba Pedro al inicio de este programa, yo lo dije ayer en mi Twitter, hay mucha gente que me ha pedido a mí que me coloque en el lado correcto de la historia. Pero el lado correcto de la historia es asumir una posición con responsabilidad, sin disfraces ni caretas. Y si usted está apoyando abiertamente algún tipo de partido o algún tipo de candidatura, hágalo, que eso no es nada, eso es democracia. Pero simplemente hagámoslo con sensatez, con honestidad y con la famosa solvencia moral que muchos exigen, que muchos predican, pero pocos practican. El sol de los sábados, el sol de los